¿Alguna vez te has puesto a pensar que la tierra donde pisas no es tan sólida como la aparenta? Bueno, eso es algo que sufre Venezuela. Porque sí, hay que tener en cuenta algo, Venezuela está muy bien ubicada geográficamente y se tienen muchos beneficios gracias a ellos. Pero eso no nos quita absencia en problemas naturales como los que se han sufrido. Por eso se creó esta red semántica para hablar un poco sobre todos los acontecimientos que ha sufrido Venezuela. El pasado terremoto ocurrido el 24 de julio del 2026 no es el primer terremoto que Venezuela sufre y tampoco es una situación en la cual deja muchos venezolanos en la calle. Por eso vamos a hablar del nodo número uno, que es el fenómeno de la niña o conocido como el de la niña, lo cual son lluvias enormes por un largo o un corto periodo de tiempo. Esto logrando, o sea, no logrando, pero esto llevando a cabo que el nivel del río, el nivel del mar y los caminitos de aguas que se encuentran en zonas urbanas se colapsan, llevándonos así al nodo número 2, lo cual es hablar sobre todas las tragedias y cicatrices que lleva Venezuela en sí. El terremoto que más amplitud o más fuerte se había sentido en Venezuela fue en 1967, con una magnitud de 6.6, las cuales ciudades como Caracas, La Guaira y Aragua se vieron afectadas. Siguiente a esa tragedia, tuvimos la tragedia del Limón, la cual solamente se vio afectada Aragua. Sectores como lo fueron el Limón, la Candelaria y todos sus alrededores se vieron gravemente afectados por este deslave. Varias personas perdieron la vida, sus viviendas y un sinfín de cosas. Posterior a ese tenemos la tragedia más grande y la más dolorosa que ha sufrido Venezuela, la cual fue el deslave de Vargas en 1999. Esta tragedia dejó a muchas personas sin vivienda, sin casa, sin trabajo, sin un saber qué van a hacer mañana. Todas estas personas, hasta el sol de hoy, hay algunas que vivieron esa tragedia y siguen viviendo en Vargas. Otras personas salieron de ahí porque decían que no querían seguir viviendo eso ni querían estar en el mismo lugar que les recordara a sus seres fallecidos. Luego de eso tenemos la tragedia de las tejerías ocurrió en el 2022 y posteriormente el deslave de El Castaño. Estas son tragedias que ha sufrido Venezuela y un sinfín de venezolanos. Pero hay que tener en cuenta algo. La culpa no solamente la tiene la naturaleza. Nosotros como personas y el gobierno también tienen su cuota de responsabilidad. Debido a que muchas de estas tragedias, o no muchas, pero parte de estas tragedias se pudieron evitar si zonas urbanas no se hubiesen construido en lugares donde la naturaleza ya se encontraba. Por ello, siempre hay que tener en cuenta que la naturaleza siempre retoma sus cauces, sin importar qué. Eso nos lleva a una reflexión de que no podemos construir en zonas donde la naturaleza ya se encontraba. No podemos construir cerca del mar. Y un sinfín de cosas. Ahora, la tragedia más reciente en la cual está pasando Venezuela es la del 24 de julio del 2026, la cual se registraron 2 terremotos en menos de un minuto. Uno de 7.1 y el próximo de 7.4. Zonas como lo fueron Carabobo, Aragua, Distrito Capital y La Guaira fueron afectados. La mayor carga se la lleva La Guaira, porque sí, el epicentro ocurrió en Morrón, pero donde se encontraba el agua fue las grandes tragedias. Estos terremotos fueron desgarradores, fueron devastadores, porque familias se quedaron sin integrantes, se perdieron familias completas, se perdieron instituciones, se perdieron hoteles y zonas turísticas que representaban Venezuela.
Pero eso nos lleva a que siempre se tienen que tomar sus precauciones, siempre se tienen que tener el personal y las maquinarias necesarias para poder afrontar y poder sobrevivir todas estas tragedias. Gracias.